Señora directora de la Academia de la Lengua, doña Raquel Montenegro. Señora subdirectora, doña Lucrecia Méndez. Señor secretario, don Gustavo García. Señora tesorera, doña Gloria Hernández. Señora vocal, doña Cecilia Echeverría. Señores académicos, queridos amigos y familiares. No todos los abundantes admiradores de Antonio Machado han frecuentado uno de sus libros sustanciales, Juan de Mairena, que recoge algunas meditaciones y que no desmerece en el panorama del pensamiento filosófico español. Machado, por este libro, podría ser incluido en el grupo de pensadores novecentistas que va de Unamuno a Ortega, a Julián Marías, a Fernando Savater. Como suele ocurrir con este tipo de expresión hispana, Machado, más que un sistema filosófico, al uso de los teóricos alemanes, propone brillantes intuiciones, sentencias, aforismos y profundidades que, a decir verdad, ya habían aparecido a lo largo de su obra. Un epígrafe ideal a las consideraciones que, con la debida modestia, pienso compartir ahora, sería que el verso: se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Relativismo muy bien expresado en otra copla memorable: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Tal desconfianza en una relación directa con la realidad no es nueva en la literatura de lengua española. Quizá la más conocida y repetida expresión de tal duda se encuentra en los muy visitados lamentos de Sigismundo en La vida es sueño. Consciente de que no hay quien no los conozca de memoria, me atrevo a repetirlos. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Sirvan estos versos en la lengua de Castilla para introducir una reivindicación de Ferdinand de Saussure. Por alguna razón misteriosa, en una cultura que se proclama lógica y cartesiana, el nombre de Ferdinand de Saussure no equivale al de Sigmund Freud, aunque ambos contribuyeron de manera decisiva para sentar las bases de lo que medio siglo después de la publicación de sus obras mayores se denominaría posmodernidad. No excluyo del todo que para eso haya influido la escritura narrativa de Freud, cuya fascinación sobrevive al tiempo y a sus numerosos epígonos. Mientras que la obra del suizo permanece relegada al ámbito especializado de la lingüística, no hay quien no comercie libremente con términos como inconsciente, mecanismo de defensa, remoción, racionalización, pulsión, como si en nuestras conversaciones cotidianas usáramos corrientemente vocablos como sintagma, fonema, imagen acústica o signo lingüístico. Tratemos entonces de restituir a Saussure un mérito innegable, parejo al de su coetáneo austríaco. Para ello, valga un breve resumen de lo que todos conocemos, dicho solo por la necesidad de colocar una premisa a las afirmaciones sucesivas. Es cosa sabida que la extensa fundación de la modernidad puede situar su inicio a partir de las innovaciones tecnológicas que se sucedieron alrededor del error de Cristóbal Colón, quien al creer que descubría una nueva ruta ignoraba haberse topado con un continente. El estupefacto hallazgo del almirante genovés, contundente para la historia de la humanidad, estuvo rodeado de cambios técnicos que incidieron en la cultura de la época. Debemos a Víctor Shklovsky, en un ensayo sobre el Quijote, la enumeración de sus cambios.
el mejoramiento de la brújula, que incidió en la elaboración de la cartografía moderna hasta llegar al mapamundi que dio nombre a América. El diseño holandés de nuevas velas para el transporte marítimo, que de refilón mejoró a los molinos de viento y nos regaló un episodio del Quijote. La subsecuente construcción de veleros ágiles y económicos, las carabelas, cuya vocación es significativa. La mercantilización de la economía, que hizo volar a la República Genovesa y a las monarquías del norte de Europa, hasta la fundación del capitalismo, ajeno y enemigo de la contrarreforma española y su vasto imperio oceánico. El desarrollo del esclavismo atlántico, con la migración forzada de millones de africanos a América, a quienes debemos música, creencias, religiones y filosofía que podemos llamar con orgullo americanas. Del siglo XVI al siglo XVIII, lenta y sólidamente, se fue estableciendo lo que llamamos modernidad y sus características fundacionales. La creencia de que la historia personal y la historia de los pueblos tienen un motor dialéctico llamado progreso, que ese progreso nos conduce de la mano a la utopía socialista o capitalista, que la finalidad última de la vida de los seres humanos es la felicidad, la satisfacción de los bienes materiales, y que cada uno de nosotros es un individuo homogéneo y coherente, cuya lógica y razón se funden con la voluntad. Lo que algunos llamarán años después el sujeto centrado, la fundición entre razón y sujeto. Es en este punto donde Freud y Saussure introducen una cuña devastadora para la unidad entre razón y sujeto. Quisiera proponer la siguiente reflexión: que la propuesta de Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general tiene la misma relevancia para la fragmentación del sujeto centrado que la imponente obra de Freud. No deja de ser una paradoja que los descubrimientos saussurianos hayan nacido como un esfuerzo del lingüista suizo por hacer de la lingüística una ciencia exacta, según los dictados del positivismo, máxima expresión filosófica de la modernidad. Como sucede a veces, los resultados trascendieron a las intenciones. En efecto, algunas de las premisas de Saussure rompen no solo con la tradición de la gramática tradicional, sino con la ya aludida unidad del sujeto, que en este caso es la unidad lingüística. El primer presupuesto de tal visión de la lingüística propone la superación del axioma según el cual la palabra es la expresión de un concepto. La palabra, tal y como ha sido concebida hasta ese momento, 1896, recuerdo, simplemente no existe. Existe, en cambio, el signo lingüístico, una entidad compuesta por significado y significante. La ardua distinción entre ambos términos ha ocupado a generaciones de estudiosos, hasta llegar a la exasperación de Jacques Lacan, que privilegia el estudio del significante. Hay entre significado y significante una relación simbiótica, que Saussure identifica con la conocida metáfora de la moneda. Para el tema que nos interesa, la proposición del curso de lingüística general destruye una de las unidades e identificaciones esenciales del sujeto centrado de la modernidad, el uso de la palabra. Si somos una sola cosa entre razón y sujeto, de igual manera la posesión de la palabra como segura expresión de una idea debe ser coherente y homogénea. El hiato, por mínimo que sea, entre significado y significante, introduce un vacío, un espacio, una escisión que la modernidad no contempla, un hiato misterioso y lleno de sugerencias, porque si sabemos con alguna certeza que significante es la imagen acústica del signo, y de ello estamos bastante seguros, significado goza de una cierta vaguedad, de una no definida ambigüedad. Cito a Saussure: los hechos de conciencia, que llamaremos conceptos, se hallan asociados con las representaciones de los signos lingüísticos
o imágenes acústicas que sirven a su expresión. Fin de la cita. La neurociencia contemporánea da razón a Saussure. El lenguaje y su uso residen en precisas áreas del cerebro. Nótese el término utilizado por el lingüista suizo, hechos de conciencia, que ya existen en el cerebro bajo la forma de evocación de la fonética. Nótese también que la poliglotía de Saussure introduce una duda sobre la inseparabilidad del signo. En efecto, si el hecho de conciencia, llamado casa, corresponde en español al conjunto de fonemas casa, en inglés es house y en francés maison. Hay pues una separación entre significado y significante, según el idioma. Afirmar lo contrario equivaldría a decir que una cosa es la casa para los hispanófonos, otra para los anglófonos y otra para los francófonos. Si así fuera, la unidad lingüística del sujeto se desmoronaría de todos modos. El otro aporte fundamental de Saussure para la puesta en duda de la unidad de sujeto y razón es su propuesta de la arbitrariedad del signo lingüístico. Si un significante corresponde a un significado en un idioma dado, ello no obedece a ninguna razón lógica, histórica o sociológica. Tal correspondencia es casual y arbitraria. Por tanto, si uno de los instrumentos humanos por excelencia, esto es la lengua, está compuesto de signos creados por la arbitrariedad, el principio de la razón como entidad fundadora del sujeto falta en manera consistente. Quizá este axioma saussuriano puede equipararse con la aparición del inconsciente en la cultura occidental, y ambos, uno por el lado de la psicología y el otro por el lado de la lingüística, dinamitan y derrumban esa unidad fundamental de la modernidad. Porque si el sujeto es algo más y algo menos que razón y voluntad, la construcción de un individuo no resulta un progreso hegeliano hacia la felicidad, sino un camino mucho más accidentado y lleno de emboscadas, como bien lo sabemos. La desmentida a la falacia de que el hombre es el arquitecto de su propio destino viene, cierto, de Freud y Saussure, pero también de la experiencia. Según un lector de Saussure, pero también físico y matemático, Alfred Korzybski elaboró algunas reflexiones fundamentales también para la división entre sujeto y razón. Afirma el conocido estudioso polaco: un signo es una representación abstracta de otra cosa diferente al signo. Dicho de manera brutal y simple, el signo no es la cosa. En célebre frase, Korzybski lo había dicho: el mapa no es el territorio. Es una representación del territorio en una escala bastante menor. De igual manera, para usar otra metáfora, la palabra perro no muerde. En el periodo posmoderno y también después de la posmodernidad, la correspondencia entre palabra, o mejor dicho signo lingüístico, y lo real resulta fuertemente en discusión. Parafrasando otra célebre frase de Korzybski: cuando usted dice que una cosa es, en realidad no lo es. Cuando uno dice este es un hecho, en realidad no es un hecho, sino un signo que denomina a ese hecho. Lo que entra en discusión es la relación del signo lingüístico con la realidad. Lo que podrían parecer elucubraciones brillantes y aceptables a principios del siglo XX han encontrado su confirmación con el auge de la neurociencia a finales del mismo siglo y a principios del presente. Gran parte de los descubrimientos de esa rama del saber tienen que ver con el lenguaje y confirman los razonamientos de Saussure y Korzybski con el prestigio del estudio de las ciencias médicas. Un interesante libro de Paul Karaniti nos cuenta cómo las áreas del cerebro destinadas al lenguaje son de fundamental importancia para el neurocientífico. Y puesto que la relación de los seres humanos con la realidad transita necesariamente por el lenguaje, el problema que nos plantean las neurociencias no solamente es nociológico, sino también lingüístico. Viene a la mente el principio del Popol Vuh, cuando los dioses se ejercitan en la creación de los seres humanos.
Uno de los puntos esenciales de esa narrativa fundacional reside en el lenguaje, porque devienen humanos cuando pueden articular palabra. Más aún, la finalidad de los dioses al crear a los seres humanos es que las criaturas hechas de maíz puedan decir el nombre de los formadores, porque al decir ese nombre los hacen existir. En cualquiera de las narrativas sagradas, la lengua es el punto preciso de lo humano, tanto que todos conocemos el sustancial incipit. Al principio era el verbo. Lo lingüístico antecede a la creación. Regresemos entonces a las neurociencias. En un ensayo sobre narrativa literaria y neurociencia, Will Storr presenta una inquietante discusión sobre nuestras capacidades cognitivas. Según él, el mundo que creemos percibir es solo un modelo cerebral del mundo, una alucinación de la realidad. La fuente del modelo son los sentidos, que no son instrumentos infalibles. Cito a Storr: la tarea que compete a todos nuestros sentidos es recoger indicios del mundo externo bajo varias formas: ondas luminosas, cambios en la presión del aire, señales químicas. Todas estas informaciones se traducirán en millones de impulsos eléctricos casi imperceptibles. Los ojos humanos logran leer menos de 1/1000º del espectro luminoso. Fuera del cerebro no existen los colores. Los colores que vemos resultan de la combinación de 3 conos presentes en el ojo humano: rojo, verde y azul. Algunos pájaros tienen 6 conos. La cigala de mar tiene 16. Los ojos de las avispas ven la estructura electromagnética del cielo. El cerebro recibe informaciones del mundo exterior en cualquier forma se presenten y las transforma en modelos. Fin de la cita. Las letras de una página se convierten en impulsos eléctricos, de modo que si yo leo que la puerta de un granero está desportillada, mi cerebro ve esa imagen. Nuestro cerebro reconstruye el mundo imaginado por el autor. Afirma Tolstoy: una verdadera obra de arte hace que en la conciencia de quien la percibe se anule cualquier separación con el artista. Este descubrimiento nos explica las reglas gramaticales aprendidas en la escuela. Para el neurocientífico Benjamin Bergen, la gramática actúa como un director que dice al cerebro a qué y cuándo dar forma. Cito: la gramática parece sugerirnos sobre cuál componente de una situación simulada debemos concentrarnos, al grado de precisión de los detalles con que la simulación es efectuada o de cuál perspectiva observarla. Fin de la cita. Según Bergen, comenzamos a dar forma a las palabras desde el instante en que comenzamos a leerlas. En otras palabras, cuando aprendemos la gramática de nuestra lengua, no solo estamos ejercitándonos en aburridos ejercicios académicos, estamos aprendiendo a ordenar el mundo. Más, el que no sabe gramática tiene un cerebro desorganizado, y bien lo intuyó don Antonio de Nebrija cuando anunció que si un imperio tiene que dominar el mundo, debe poseer una lengua articulada para poder ordenarlo. Sobre lo ilusorio de la percepción de la realidad, antes de Antonio de Nebrija, el conde Lucanor había escrito un relato fantástico retomado por Borges en Lo que sucedió a un deán de Santiago con Don Millán, el mago de Toledo, con las sucesivas transformaciones del deán de Santiago de obispo a papa y su brutal recaída en la realidad. Lo que importa allí no es tanto la distinción entre realidad y sueño, sino el hecho de que mientras el deán sueña, todo le parece realidad. La inquietante duda sembrada por el conde Lucanor en su público es la misma de Calderón. ¿No estaremos soñando cuando creemos vivir en la realidad? O, para estar en el ámbito de la literatura guatemalteca, el maravilloso relato de Miguel Ángel Asturias en Hombres de Maíz, cuando vemos a Goyo Yik ciego en el momento de recuperar la vista y con ella reconocer con los ojos lo que sus manos ya habían adquirido. La textura se vuelve color con otro modo de conocer. Goyo Yik, como un habitante de la caverna de Platón,
más que conocer, reconoce. A este punto, para arribar a las conclusiones del razonamiento, se hace necesario evocar, el tiempo no permite exponer el tema en toda su extensión, en modo precario y resumido, las críticas que Jacques Derrida hereda de una corriente bien definida del pensamiento alemán. En modo arbitrariamente breve, recordemos que Derrida pone en cuestión el logocentrismo y el antropocentrismo, cuya fundación atribuye a Aristóteles. Al hacerlo, desestabiliza el modelo occidental de la centralidad del ser humano en el universo y trata de hacer emerger todo aquello que durante siglos ha estado al margen del pensamiento elaborado por la modernidad. De ese modelo de pensamiento descienden los estudios culturales y otro tipo de elucubraciones que poco a poco han ido hegemonizando las cátedras universitarias de los Estados Unidos y, por imperio, también a las latinoamericanas. No interesa aquí la cuestión política académica sobre la cual se mueve la incesante producción de artículos destinados a incrementar carreras y posiciones. Interesa, en cambio, cómo el pensamiento de Derrida se interseca con los presupuestos lingüísticos y neurocientíficos que hemos estado examinando. La duda noceológica en el pensador francés se basa en una sólida línea que podríamos situar al inicio en el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, duda que se confirma en Nietzsche y su famoso "no hay verdades, solo opiniones", para rematar en el modo monumental con que Heidegger coloca una lastra de mármol sobre la certeza del conocimiento. Después de todos ellos, hablar de realidad resulta tarea ardua y azarosa. Ahora, se convierte en necesidad, casi de sobrevivencia, concluir con algunas afirmaciones que son fruto de algunas lecturas, de muchas experiencias y del ejercicio, virtuoso o no, de la creación literaria. Me parece necesario, quizá y sobre todo para mí mismo, afirmar con la nueva filosofía realista que la realidad existe, independientemente de nuestra capacidad de aferrarla en mayor o menor grado. Es verdad que somos más o menos ciegos, más o menos sordos, más o menos insensibles, y la longeva y cruel edad tal cosa confirma, con debilidades aciagas y varias. Pero no es menos verdad que fuera de nuestro ansioso cerebro, que la busca a tientas, está un sólido e innegable mundo. No, la realidad no es una construcción cultural o lingüística, aunque cultura y lengua la reconstruyan para que podamos dar orden a nuestro cerebro. La cultura y la lengua, en nuestro caso la lengua española, son los indispensables instrumentos sociales con que compartimos esa realidad con nuestros semejantes. La realidad existe y la agonía de los seres humanos es tratar de capturarla. Seduce el insólito ensayo de Heidegger sobre la poesía de Hölderlin cuando afirma que solo la palabra poética es capaz de tocar con la punta de los dedos, cito a Neruda, la revelación de la realidad. Está en el lenguaje hecho arte, la capacidad de saltar las barreras neurales para intuir con el poderoso medio del signo lingüístico que hay más allá de nuestros relativos sentidos. Un acto de fe quizás, pero que no se agota en la mera enunciación lingüística. Vuelvo a Schopenhauer cuando constata la esencial soledad del ser humano sobre la faz de la tierra. Me enseña este filósofo rechazado por las universidades de su tiempo que la salvación está en el ágape, en la caritas, en la solidaridad entre los seres humanos. Solo reconociendo nuestras carencias y el profundo dolor que significa la existencia, sentiremos la necesidad de apoyarnos en nosotros como una balsa de salvación en el desconcierto general de la existencia. Y todo esto solo lo puedo expresar con el lenguaje, tabla salvadora a la que nos aferramos para comunicar con nosotros. Es el lenguaje del doctor Rieu, el protagonista de La peste de Camus, o el de César Vallejo, cuando encuentra, como Hölderlin, las palabras exactas
para soñar un futuro en donde se realizará una utopía que todavía perseguimos. Cito a Vallejo. Se amarán todos los hombres y comerán tomados de las puntas de vuestros pañuelos tristes. Unos mismos zapatos irán bien al que asciende sin vías a su cuerpo y al que baja hasta la forma de su alma. Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán. Verán ya de regreso los ciegos y palpitando escucharán los sordos. Sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios. Serán dados los besos que no pudisteis dar. Solo la muerte morirá. La hormiga traerá pedacitos de pan al elefante encadenado a su brutal delicadeza. Volverán los niños abortados a nacer perfectos, espaciales, y trabajarán todos los hombres, engendrarán todos los hombres, comprenderán todos los hombres. Quiero pensar, comparto este pensamiento con ustedes, que solo la lengua nos ofrece una salvación posible. Muchas gracias.